Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre las pruebas estadísticas para la comparación de dos grupos. Como definición, las pruebas de comparación, como su nombre lo dice, tienen como función comparar dos grupos de puntuaciones, es decir, grupos que tengan variables cuantitativas, por ejemplo, comparar la edad del grupo A con la edad del grupo B, el peso del grupo A con el peso del grupo B, y determinar que las diferencias no se deben al azar en una población bien definida, es decir, que las diferencias sean estadísticamente significativas. Existen diferentes pruebas de comparación. Los criterios para la selección de la prueba más apropiada dependerá de la distribución de estos, es decir, primero tengo un conjunto de datos y analizo su distribución. Si la distribución es normal, se aplicará una prueba paramétrica, y si la distribución es no normal, será una prueba no paramétrica. Los tipos de pruebas paramétricas son la prueba T-Student en sus dos vertientes para muestras independientes y para muestras relacionadas, y las pruebas no paramétricas que son las pruebas Udeman-Whitney o la prueba de Wilcoxon. Para realizar las pruebas de comparación, los datos necesitan cumplir las siguientes características. En primer lugar, deberán ser valores cuantitativos y que cumplan con el criterio de normalidad y homogeneidad de varianza. Cuando se cumple con estos dos últimos criterios, se forma una prueba T de Student. La distribución normal fue estudiada por Gauss. La campana de Gauss es un prototipo de una distribución normal de datos. Estos se reparten en valores bajos, medios y altos, creando un gráfico de forma acampanada y simétrica. Si la mayoría de los datos se centran en el 68.2% del área bajo la curva, quiere decir que voy a tener una distribución normal, y por el otro lado, si se concentraran en el resto, la distribución sería muy dispersa. Veamos un ejemplo para entender bien este concepto. Si el eje X refleja la altura de todos los ciudadanos mayores de edad de México y el eje Y el número de personas correspondiente a cada medida, está claro que habrá menos personas que midan 1,98 o 1,52 que personas que midan 1,75, pues esa idea es lo que nos demuestra la distribución normal, que en muchos casos, cuando un resultado es aleatorio, los valores tienden a concentrarse en el centro. El siguiente requisito es que debe existir homogeneidad de varianza, lo cual quiere decir que los datos pertenezcan a una misma población. Por ejemplo, la figura representa una población en la que deseamos medir el IMC de mujeres mexicanas en diferentes grupos de edad. El círculo rojo representa mujeres de 30 a 40 años, el azul de 50 a 60 y el amarillo mayores de 70. Y los números 1, 2 y 3 representan distintos valores de índice de masa corporal. Para que nuestra muestra cumpliera con el criterio de homogeneidad de varianza, esperaríamos que todas las mujeres del primer grupo, del círculo rojo, tengan un índice de masa corporal dentro de un rango específico, de 18 a 25, y así en los demás grupos. Por otro lado, en la figura de la derecha, en donde no hay homogeneidad de varianza, podemos observar que dentro de un mismo grupo de edad hay una mujer, por ejemplo, con índice de masa corporal de 30 a una de 17.5, que podrían ser consideradas como datos aislados, pero que si los tomamos en cuenta dentro de nuestra muestra, podríamos tener una desviación estándar muy grande o afectar nuestro análisis. Es por eso que es sumamente importante tener en cuenta la variable que estamos analizando para poder homogeneizar nuestra muestra e incluso a partir de ahí crear subcategorías de nuestros datos. William Celi Gosset fue un muy reconocido estadístico, mejor conocido por su nombre literario Student. Además fue químico y matemático que estudió en New College de Oxford. En 1899 se incorporó a las destilerías Guinness en Dublín. Era un negocio agroquímico progresista y Gosset podría aplicar sus conocimientos estadísticos tanto a la destilería como a la granja para seleccionar las mejores variedades de cebada. Gosset adquirió ese conocimiento mediante estudio, prueba y error, así como pasando 2 temporadas durante 1906 y 1907 en el laboratorio bioquímico de Carl Pearson. Otro investigador de Guinness había publicado anteriormente un artículo que contenía secretos industriales de la destilería.
Para evitar futuras exposiciones de información confidencial, Guinness prohibió a sus empleados la publicación de artículos independientemente de la información que contuviesen. Esto significaba que Gosset no podía publicar su trabajo usando su propio nombre, de ahí el uso de su seudónimo Student en sus publicaciones para evitar que su empleador lo detectara. Por tanto, su logro más famoso se conoce ahora como la distribución T de Student, que de otra manera hubiera sido la distribución T de Gosset. Esta prueba tiene dos modalidades, una para muestras independientes y otra para grupos relacionados. El procedimiento para la prueba T de muestras independientes compara las medias de dos grupos de casos. Lo ideal es que para esta prueba los sujetos se asignen aleatoriamente a dos grupos, de forma que cualquier diferencia en la respuesta sea debida al tratamiento o falta de tratamiento y no a otros factores. Por ejemplo, se asigna aleatoriamente un grupo de pacientes con hipertensión arterial a un grupo con placebo y otro con tratamiento. Los sujetos con placebo reciben una pastilla inactiva y los sujetos con tratamiento reciben un nuevo medicamento del cual se espera que reduzca la tensión arterial. Después de tratar a los sujetos durante 2 meses, se utiliza la prueba T para 2 muestras para comparar la tensión arterial media del grupo con placebo y del grupo con tratamiento. Cada paciente se mide una sola vez y pertenece a un solo grupo. El procedimiento para muestras relacionadas compara las medias de dos variables de un solo grupo. El procedimiento calcula las diferencias entre los valores de dos variables de cada caso y contrasta si la media difiere de 0. Por ejemplo, en un estudio sobre la tensión sanguínea, se toma la tensión a todos los pacientes y al comienzo del estudio se les aplica un tratamiento y se les toma la tensión otra vez. De esta manera, a cada sujeto le corresponden 2 medidas, normalmente denominadas medidas pre y post. La prueba T de Student para muestras independientes se ejemplifica mediante el ejercicio 1, en donde se desea probar si la hora del día a la que se imparte el curso de estadística influye en el desempeño de los estudiantes. Para esto fueron comparadas las calificaciones del curso que comienza a las 2 p.m. y el curso que comienza a las 5 p.m. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla. Para obtener el resultado de esta prueba debemos seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Establecer el tipo de problema y la prueba estadística. En este caso es una comparación de dos grupos independientes, por lo tanto realizaremos una prueba de T para muestras independientes. Paso número 2. Establecer las hipótesis, quedando la hipótesis nula como el conocimiento del grupo de las 2 p.m. es igual que el del curso de las 5 p.m. y la hipótesis verdadera, el nivel de conocimiento del grupo de las 2 p.m. es diferente que el del curso de las 5 p.m. En el paso número 3 elevamos los puntajes al cuadrado. Como número 4 hacemos la sumatoria de los puntajes obtenidos así como de los puntajes elevados al cuadrado. Paso 5 calculamos la suma de los cuadrados para cada grupo mediante la siguiente fórmula. Paso 6. Calculamos el error estándar de la diferencia entre medias. Paso 7. Calculamos el valor de t y los grados de libertad. Y paso 8. Buscamos el valor de t en la tabla de valores críticos. Habiendo visto lo anterior, resolvamos el ejercicio. Primero, elevamos los puntajes de ambos grupos al cuadrado. Después hacemos la sumatoria de los puntajes obtenidos, así como de los puntajes elevados al cuadrado. Calculamos la suma de los cuadrados para cada grupo mediante la siguiente fórmula. Sustituimos la fórmula, dándonos como resultado 406.45. Volvemos a sustituir la fórmula del segundo grupo elevado al cuadrado, dándonos como resultado 201.75. Posteriormente, calculamos el error estándar de la diferencia entre medias con la siguiente fórmula. Sustituimos la fórmula, dándonos como resultado
1.49. Ahora calculamos el valor de t y de los grados de libertad, dándonos 32 grados de libertad y como valor de t 1.29. Ahora buscamos el valor de t en la tabla de valores críticos para 32 grados de libertad. En este caso, el número más cercano en la tabla es 30 y en un nivel de significancia de 0.05, el cual en este caso es igual a 1.69. El valor calculado fue de 1.29, el cual es menor que el valor en la tabla. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo que el nivel de conocimiento del grupo de las 2 pm es igual que el del curso de las 5 pm. Al insertar los datos en el programa estadístico SigmaPlot y realizar una prueba t para muestras independientes, se obtuvo una t igual a 1.29 y 32 grados de libertad. Observamos que los cálculos dieron los mismos resultados que los obtenidos mediante las fórmulas expuestas anteriormente. Al graficarlo, obtenemos una p igual a 0.207, siendo estadísticamente no significativo. Veremos el siguiente ejercicio para una prueba de t para muestras relacionadas. Se desea saber si un taller de estadística es efectivo para elevar el nivel de conocimiento en un grupo de estudiantes de maestría. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla, donde X son los puntajes de la primera medición antes del taller y Y corresponden a la segunda medición después del taller. Para obtener el resultado de esta prueba debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Establecer el tipo de problema y la prueba estadística. Problema de comparación de dos grupos independientes, prueba de t para muestras independientes. Como paso número 2 tenemos la hipótesis nula. El nivel de conocimiento del grupo de las 2 pm es igual que el del curso de las 5 pm. Y la hipótesis verdadera es el nivel de conocimiento del grupo de las 2 pm es diferente que el del curso de las 5 pm. Como paso 3 debemos obtener las diferencias entre los puntajes obtenidos en la primera medición y la segunda medición, es decir, los datos de la columna X con los datos de la columna Y. Como paso 4 hay que elevar las diferencias al cuadrado. Paso 5 debemos sumar las diferencias y las diferencias elevadas al cuadrado. En el paso 6 calculamos la suma de los cuadrados mediante la siguiente fórmula. Como paso 7 calculamos la desviación estándar de la diferencia siguiendo la siguiente fórmula. En el paso número 8 determinamos el error estándar de la diferencia. Después calculamos el valor de t y sus grados de libertad. Y por último, buscamos el valor de t en la tabla de valores críticos. Ya que vimos los pasos, ahora resolvamos el ejercicio. Primero calculamos las diferencias entre los puntajes obtenidos en la primera medición y la segunda medición. Seguido de esto, elevamos al cuadrado los valores calculados. Sumamos las diferencias y las diferencias al cuadrado. Aplicamos la siguiente fórmula para obtener la suma de cuadrados y el resultado es 796.73. Ahora calculamos la desviación estándar y el resultado es 8.51. Después calcularemos el error estándar de la diferencia, el cual resulta como 2.69. Y finalmente calculamos el valor de t, dando como resultado menos 9.8 y los grados de libertad igual a 10. Ahora buscamos el valor de t en la tabla de valores críticos, relacionando los grados de libertad con el nivel de significancia para pruebas de una cola.
Entonces, relacionamos los 10 grados de libertad calculados con 0.05 de significancia, siendo 1.81 el valor de t. El valor calculado fue de menos 9.8, sin embargo tomamos el valor absoluto, siendo entonces 9.8, el cual es mayor que el valor en la tabla. Por lo tanto, sí se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el nivel de conocimiento estadístico es diferente al nivel... ¿Qué? Por lo tanto, sí se rechaza la hipótesis nula y el nivel... ¿Qué? No, está raro. Por lo tanto, sí se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que el nivel de conocimiento es diferente al finalizar el taller. Al insertar los datos en el programa estadístico SigmaPlot y realizar una prueba T para muestras independientes, se obtuvo una T igual a menos 9.8 y 10 grados de libertad. Observamos que los cálculos dieron los mismos resultados que los obtenidos mediante las fórmulas expuestas anteriormente. Al comparar las medias de las variables de este grupo y al graficar las medidas pre y post, obtuvimos una P menor a 0.001, siendo estadísticamente significativo. Las pruebas de comparación no paramétrica excluyen algunas condiciones como la distribución normal. Además, es libre de curvas, es decir, no necesita una distribución específica, así como varianzas similares y tamaño de las muestras, mayor a 30 casos. En caso de que no se cumplan estos requisitos, y sobre todo cuando la normalidad de las distribuciones de la variable en estudio esté en duda, el empleo de las pruebas no paramétricas o distribución libre está indicado. La prueba Udemann-Whitney se utiliza para comparar dos grupos independientes de rangos y determinar que las diferencias no se deban al azar. Como se puede observar en el ejercicio 3, se desea determinar si, de acuerdo con los datos de la tabla, hay diferencias entre las calificaciones obtenidas por el grupo 1 de estadística y el grupo 2. Para obtener el resultado de esta prueba debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Establecer el tipo de problema y la prueba estadística. Paso 2. Establecer las hipótesis. Paso 3. Se debe asignar un rango u orden a cada calificación como si se tratara de un solo conjunto de datos. Se asigna de menor a mayor. Como en el ejemplo, a 25 le corresponde el número 1, al 45 el número 2, al 70 el número 3 y así sucesivamente. Paso 4. Una vez asignados los rangos, estos se deben sumar para cada grupo por separado. El siguiente paso es calcular el valor de U para cada grupo siguiendo la siguiente fórmula. Y el último paso será buscar el valor crítico de U en la tabla. Ahora pasemos al ejercicio. Primero debemos asignar un rango. En este, a 25 le corresponde el número 1, al 45 el número 2, al 70 el número 3, a 80 el número 4, 85 el número 5, 90 el 6, 93 el 7, 95 el 8, 100 el 9 y 110 el 10. Una vez que asignamos los rangos, los sumamos, es decir, sumamos 4 más 5 más 1 más 3 más 6, lo que da como resultado 19. Y lo mismo con la asignatura B, 8 más 9 más 7 más 10 más 2, que da 36 como resultado. Después, calculamos el valor de U con la fórmula, sustituyendo los valores de esta manera. Para calcular U1, multiplicamos N1 por N2, o sea 5 por 5, más 5 por 6, entre 2 menos el rango, que es 19 en este caso, y hacemos lo mismo para U2. Después de haber calculado ambos valores de U, elegimos el valor más pequeño para buscar en la tabla, en este caso el número 4. Ahora buscamos el valor de U en la tabla de valores críticos, relacionando la n, la cual es 5 en nuestro caso, lo que nos da un valor de 0.048. La regla de decisión es: si el valor de U calculado es menor o igual que el valor en la tabla, se debe rechazar la hipótesis. Nosotros obtuvimos un valor de U igual a 4 y la tabla nos dio un valor de 0.048. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula. Esto quiere decir que las calificaciones obtenidas son iguales entre ambos grupos.
Al insertar los datos en el programa estadístico Sigmaplot y realizar una prueba U de Mann-Whitney, nos da un resultado igual a 4. Observamos que los cálculos dieron los mismos resultados que los obtenidos mediante las fórmulas expuestas anteriormente. Las mediciones pre y post de las variables de este grupo son graficadas mediante la media, incluido el error estándar en la gráfica A y la mediana en la gráfica B, en donde obtuvimos una P de 0.095. Esto nos dice que son estadísticamente no significativos. Ahora continuaremos con la prueba U de Mann-Whitney con una n mayor de 25. La estudiaremos con el siguiente ejemplo. El investigador, no convencido de las calificaciones del grupo B, decide aumentar la muestra. Los datos del nuevo estudio se muestran en la tabla. Al aumentar la n, observamos que la tabla es solo para muestras pequeñas, por lo que esta prueba de análisis estadístico no sería la indicada. Ahora pasamos a la prueba de Wilcoxon. Esta se utiliza para comparar dos grupos relacionados de rangos y determinar que las diferencias no se deben al azar. En la prueba de la suma de rangos con signo de Wilcoxon, las observaciones se ordenan de menor a mayor, tomando el valor absoluto y se les asignan rangos. Se utilizará como estadístico de contraste la suma t de los rangos asignados a valores positivos o bien la suma t negativa de los rangos asignados a valores negativos. En este caso, en el ejemplo se quiere probar si un tratamiento para bajar de peso funciona. Fue tomado el peso inicial antes de iniciar el tratamiento y el peso final, concluido el tratamiento, de 20 hombres que participaron en el estudio. Los resultados se muestran en la tabla. Para obtener el resultado de esta prueba debemos seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Establecer el tipo de problema y la prueba estadística. Es un problema de comparación de dos grupos relacionados que no cumplen con criterios de normalidad y de homogeneidad de varianza. Por ello usaremos la prueba de Wilcoxon. Paso número 2. Establecer las hipótesis. La hipótesis nula es el peso es igual al inicio y al final del tratamiento, mientras que la hipótesis verdadera es el peso es diferente al inicio y al final del tratamiento. Paso número 3. Se deben ordenar las diferencias de menor a mayor sin importar el signo, es decir, el valor absoluto, y asignarles un rango. Paso número 4. Se asigna el signo negativo a las diferencias negativas y el signo positivo a las diferencias positivas. Paso 5. Se hace la sumatoria de los rangos. Paso 6. Se elige el menor de los dos anteriores y se compara con la tabla. Volviendo al ejemplo anterior y tras ordenar las observaciones en la tabla de menor a mayor, el valor absoluto, se obtiene las sumas de rangos. T positivo igual a 178.5 y T negativo igual a 31.5, correspondientes a las observaciones con pérdida o ganancia de peso respectivamente. Para la asignación de rangos tenemos dos número 1. El primer número se le asignará el número 1 y al siguiente lugar número 2. Sumaremos estos dos números, es decir, 2 más 1 igual a 3, tenemos dos valores, 3 entre 2 es igual a 1.5. Para el siguiente valor de rango, es el lugar 3, el lugar 4 y el lugar 5 corresponden al valor de 1.5. Se suma entonces 3 más 4 más 5, dando como resultado 12 entre 3 es igual a 4. Entonces le damos 4 a estos valores. El siguiente es el número 2, el cual, al ser el único valor, se le asigna el número 6, y así sucesivamente. Tras ordenar las observaciones en la tabla de menor a mayor el valor absoluto, se obtiene la suma de estos rangos, dando como rangos positivos 178.5 y la de rangos negativos 31.5, correspondientes a las observaciones con pérdida o ganancia de peso respectivamente. Ahora buscamos el valor en la tabla de valores críticos relacionando la n, la cual es 20 en nuestro caso, con 0.05, el cual nos da un valor de 52. La regla de decisión es, si el valor W calculado es mayor que el valor de la tabla, no se rechaza la hipótesis nula. Como el valor W se considera menor, igual a 31.5, en la tabla para una significación de 0.05 es de 52 para una n igual a 20.
Como el valor W calculado es de 31.5, es decir, menor que el de la tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Al insertar los datos en el programa estadístico Sigmaplot, observamos que los cálculos dieron los mismos resultados que los obtenidos mediante las fórmulas expuestas anteriormente, dando como resultado menos 147 de W, T positiva de 31.5 y T negativa de menos 178.5. Eso sería todo, gracias por su atención.